Eterno que mora. Dios Padre eterno que moras a las alturas, alabado, glorificado sea tu santo nombre. Te pedimos, Señor, que nos des iluminación, tu Santo Espíritu, para que podamos entender lo que el hermano Graviel va a transmitir y que seamos conscientes de la situación en la cual se encuentra el hermano. Si nosotros queremos que estas reuniones sigan adelante, nosotros tenemos que estar predispuestos a las circunstancias a las cuales está la situación. Si nosotros no nos hacemos cargo de esa situación, es porque entonces no estamos muy interesados en que el Evangelio se siga exponiendo para que otros lo puedan escuchar. Así pues, perdónanos de todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, y si somos conscientes y no actuamos, pues que tú actúes con nosotros como mejor lo veas tú, Señor. En tus brazos de amor lo encomendamos y te pedimos que le des sabiduría al hermano Graviel para que él tenga que actuar conforme a lo que tú le diste. Y toca los corazones de las personas que estamos aquí presentes para que reflexionen sobre estas palabras que hemos tenido entre todos. En tus brazos damos, lo encomendamos y te lo pedimos todo en el nombre del Señor Amén. Jesús. Amén. 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 Bien, mis queridos, de nuevo, desgraciadamente no era el tema que yo tenía preparado. ¿Me escucháis bien, verdad? Sí. Sí, Que yo tenía preparado para esta ocasión, pero de nuevo esta semana tuve que bloquear a un otro. Esos dos creo que iban juntos porque los dos me tenían bajo presión que no veas. Con el tema de eh, que los diezmos ya no existen, que casi casi me llamaba que como que soy ladrón, ¿verdad? No lo han dicho literal, pero esta era la sugerencia, ¿verdad? Que yo tengo que predicar el evangelio gratis. Y me daba un montón de textos, que los vamos a ver enseguida, de textos muy mal contextualizados y nada entendidos, literalmente. Es como yo dije, y lo dije en los vídeos que preparaba en el otro canal, ¿verdad? Que simplemente la gente toma versículos o textos, sean de donde sean, y dale con el látigo a la gente. Dale, porque la gente tiene que entender lo que tú dices porque lo dices tú y tú eres el Dios de todo el mundo. Y los demás se tienen que someter a ti. Y esto no es así. Ni puede ser así. La Biblia tiene que ser contextualizada en el momento histórico, en el momento en el cual Pablo o cualquier otro apóstol o el mismo Jesús habla y actúa. Hay que entender un versículo en el contexto de muchos otros tantos. Esto es lo que vamos a tratar de entender este día, tarde, noche, día, según donde se encuentre sobre faz de la tierra. Vamos a entender cuando Pablo habla en ciertos textos, ¿de qué habla? ¿Y cuál era el contexto de su situación? Nuestra reflexión, trabajos y dificultades. Es una reflexión a la cual enseguida llegaremos de Hechos de los Apóstoles. Vais a ver que tiene su, ya sabéis, en el primer párrafo siempre pongo la referencia. Pero antes de llegar ahí, ya sabéis que por eso gasto tanto dinero. Por eso tenemos la IA, porque aprendemos un montón de cosas si sabemos utilizarla. Si no sabemos utilizarla, pues aprendemos idioteces. Pero si sabemos utilizarla, estudiamos cómo se tiene que utilizar para poder sacar todo lo bueno que nos puede ofrecer, pues entonces llegaremos a conclusiones mucho más acertadas. En este caso,
Notebook LM, ya sabéis, no se va al internet, no estudiate por ahí, no trae información falsa, sino que es espíritu de profecía exclusivamente. No hay ni una coma de otro lado. Solo Biblia y espíritu de profecía. Y le pregunté sobre esos textos, 2 Corintios 11:12, ¿verdad? Y otros textos que me mandaban una y otra vez, como que no, que Pablo predicaba gratis y que no quería ser carga de nadie y que él no predicaba el evangelio por dinero. ¿Será así? ¿O seremos hijos de Satanás y no queremos entender el evangelio más que lo que nos conviene a nosotros? ¿Verdad? Sean unos ladrones como yo, según dicen algunos, o sean unos idiotas como se creen ellos. Y voy a hablar alto y claro porque estoy al límite, así que el que no le guste, pues ya sabe, que le vaya bien. Los pasajes de 2 Corintios 11 y 12, esto es resumen de todos los textos del Espíritu y Profecía, todos, casi todos, los que tengo acceso en español. En inglés todavía hay mucho más, pero no, o sea, o vas en inglés o vas en español. Yo el inglés no lo domino. Entonces, todo lo que está en español, pero son 197, 199 libros. ¿Vale? Entre devocionales y los libros escritos, pues son 199, que son más que suficientes. Pues este es un resumen de todo el espíritu profecía, y aquí lo vamos a ver en 4 párrafos, no más, o 5, como mucho. Los pasajes de 2 Corintios 11 y 12 revelan una estrategia fundamental en el ministerio del apóstol Pablo. Al negarse a recibir un salario de la iglesia de Corinto y sostenerse a sí mismo, atentos, con la ayuda de otras iglesias. Quiere decir, no pedían Corinto, pero a pesar de trabajar, que lo vamos a ver, trabajaba, pero sí recibía dinero de otras iglesias para sostener su ministerio, porque si no, misión imposible, ¿verdad? Otra vez estamos la... ¿He vendido una tienda o no he vendido una tienda? ¿Pago la factura este mes o me espero 3 meses más? Pues no puede ser. ¿Verdad? Cada día hay que comer, cada día hay que hacer cosas y tal. Cada día cuesta dinero, aunque estés con el mando de la tele en la mano, ¿verdad? Cuesta dinero. Pues ¿cómo se hizo en la obra? Con la ayuda de otras iglesias. Y eso no es porque lo dice la IA. Vamos a ver el contexto de lo que vamos a estudiar con un escrito está, más allá de este resumen. Y dice, Pablo estaba protegiendo la pureza del Evangelio frente a una cultura comercial corrupta y estableciendo un ejemplo perdurable para el ministerio. Es decir, en Corinto había una situación especial por la cual Pablo decide no pedir ayuda de esta iglesia para poder sostener su ministerio. Y decide trabajar y recibir ayuda de otras iglesias de otras partes. Dice, a partir de los textos, aquí se detalla todo el trasfondo y el significado de esa actitud del apóstol. Primero, el contexto de Corinto, evitando sospechas de lucro. Dice, la negativa de Pablo a ser una carga económica para los corintios no fue accidental, sino una decisión calculada por el entorno en el que se encontraba. Es decir, aquello está lleno de demonios. Por eso en Corinto trata de filtrar entre los malvados y llegar a las almas puras. Por eso decide circunstancialmente no exigir ayuda en aquel lugar. Dice, Corinto era un gran centro comercial y los griegos de la costa eran comerciantes avesados e inescrupulosos. Habían llegado a creer que el lucro era piedad, es decir, predicar el evangelio por dinero era piedad. Esto no es, no lo ha sido, no será nunca. El que se pone a predicar el evangelio porque cree que vivirá del evangelio tranquilo, sin hacer nada, esto es maldición. Para que quede claro para todo hombre. No es lo mismo estar involucrado en la obra y necesitar sostén que estar en tu casa todo el día mirando la tele y me viene un sueldo porque los hermanos me pagan, que yo soy ministro de fin de semana.
Esto no es así. No lo ha sido y jamás lo será, ¿verdad? Dice, habían llegado a creer que el lucro era piedad y que la habilidad para adquirir ganancias, ya fuera por medios limpios o sucios, era digna de honor. Por eso inicié enseñar la cuenta hoy. Porque algunos puede ser que se piensa que, oh, Gabriel tiene 5.000 euros en la cuenta, o 10.000, o 100.000, o a saber, cada cual con su imaginación por donde le anda. Y para que veáis que Gabriel vive como Pablo, o por ahí anda. No creo que anda lejos, ¿verdad? Dice, Pablo conocía estas costumbres y temía que si vivía de la predicación del Evangelio allí, vivía de la predicación del Evangelio, pero allí no, para evitar precisamente estos malos entendidos, evitar a los demonios, como digo yo, ¿verdad? Si vivía de la predicación del Evangelio allí, los astutos griegos sospecharan que sus motivos eran egoístas y que predicaba simplemente para enriquecerse. Para evitar una situación así, dijo, stop, aquí de dinero nada. Al predicar de balde, Pablo les quitó a sus enemigos y críticos toda excusa para imputarle motivos egoístas o decir que utilizaba métodos deshonestos de comercio espiritual. Y por eso yo, esta noche, he decidido desnudarme, enseñar mis cuentas y que todo el mundo vea quién es ese ladrón de Gabriel que vive por no sé qué dinero se imaginan algunos, ¿verdad? Segundo, el trabajo manual, fabricante de tiendas. Para poder predicar gratuitamente en Corinto, Pablo se asoció con Aquila y Priscila y trabajó en su oficio de fabricante de tiendas. Aunque era un hombre sumamente educado, instruido a los pies de Gamaliel y un ministro de la más elevada categoría, no consideró que el trabajo físico fuera degradante ni incompatible con la grandeza de su llamado cristiano. Los textos señalan que sus manos encallecidas por el trabajo no restaban fuerza a sus patéticos llamamientos como ministro. Fijaos que dice patéticos, o sea, fijaos que tiene dos estrellitas, tanto al principio como la de la frase. Patéticos. Porque parecemos patéticos cuando necesitamos pedir ayuda. Somos patéticos como ministros del Evangelio. Y los demonios se están riendo de nosotros. Por eso Pablo trata de evitar esta situación, ¿verdad? Dice, sino que al contrario, daban testimonio fehaciente de que no era una carga para nadie. A veces trabajaba día y noche sufriendo hambre y fatiga, no solo para sostenerse a sí mismo, atentos aquí, sino para aliviar las necesidades de sus compañeros como Lucas y Timoteo. Es decir, vais a ver que tanto Lucas como Timoteo recogían dinero de otras iglesias y sostenían a Pablo. Pero también Pablo, cuando Lucas y Timoteo pasaban por las mismas situaciones, no vendían o no tenían sostén, Pablo les enviaba dinero. Es decir, este es el amor, queridos. Esta es la obra del Espíritu Santo. La gente no se da cuenta, pero cuando uno no tiene ingresos, no se da cuenta que otros necesitados tampoco reciben ayuda. No se dan cuenta que otros ministros, que yo también les enviaba dinero, tampoco reciben. Y me son testigos algunos aquí. No quiero ningún testimonio ahora. Pero están aquí. Yo podía pedirlo y que diga qué cantidades ha recibido y en cuánto tiempo. Están aquí. No digas nada. ¿Vale? Pero están. Yo no necesito demostrar a nadie nada, pero es verdad. Y como es verdad, puedo decirla porque Pablo señala quién lo ha sostenido, quién lo ha ayudado cuando peor lo estaba pasando. ¿Verdad? No necesito hacer esto. Lo sabe Dios. Para mí es importante esto. Lo sabe Dios. Pero sé que en alguna parte de este mundo hay un hombre que también recibía de mí dinero. Y ya no lo recibe. ¿Por qué? Porque el dinero no fluye. Cuando el dinero no fluye, ni el pobre, ni el ministro, ni Lucas, ni Timoteo no reciben nada.
Porque no hay de dónde. Esta es la realidad, la cual no pensamos. La gente piensa, ah, Gabriel, este ladrón de guante blanco. Muy bien, pues yo me levanto de aquí y vente tú. Haz tú el ministerio y luego cuéntame qué tal te va. Cuéntame. Sigamos. Tercero, despojando a otras iglesias. El auxilio de Macedonia, dice. Cuando Pablo menciona con ironía que despojó a otras iglesias para servir a los corintios, se refiere a la ayuda financiera que le enviaron los creyentes de Macedonia. Específicamente, Silas y Timoteo trajeron fondos desde Macedonia para sostener la obra de Pablo en Corinto. ¿Pero qué hacía Pablo en Corinto? Tiendas. Estás con el micrófono apagado, Pedro. Hacía tiendas, ¿verdad? Mientras hacía tiendas, recibía dinero de otras iglesias. Pero esta gente que solo toma versículos y te los tira en la boca como si fueras un ladrón, no conocen esto, desconocen esto. O si lo conocen, son más demonios todavía de lo que ya están, ¿verdad? Por lo tanto, Pablo recibía en su ministerio dinero de otras iglesias mientras todavía estaba trabajando. Para que quede claro, los escritos destacan especialmente a la iglesia de Filipos en Macedonia, la cual fue la más liberal en suplir sus necesidades. Es decir, dio sin medida. Cuando dice liberal, no le contó, a ver, ¿cuánto necesita este cada día, cada no sé qué, no sé cuánto? ¿Por qué? Porque si Pablo tiene el Espíritu de Dios, Pablo no tira dinero, Pablo gestiona bien, sabe el precio que tiene cada céntimo. Entonces, no necesito que me venga un guardián y que me mire la cuenta. Puedo hacerlo. ¿Por qué no tengo ningún problema? Podía hacerlo. Pero ¿cuál es la labor del Espíritu Santo? Es precisamente por eso es guía y consejero, ¿verdad? Seguimos. Los escritos destacan especialmente a la iglesia de Filipos en Macedonia, la cual fue más liberal en suplir sus necesidades. Aunque los creyentes macedonios eran pobres en bienes de este mundo, pobres, su profunda pobreza abundó en riquezas de generosidad. Y con ruego le pidieron a Pablo que aceptara sus ofrendas para ayudarlo en su servicio. Dice, con ruego. Buenos días, feligresía. Con ruego, dice. Y yo estoy mendigando casi. Sigamos. Y se me llama ladrón. Un reproche contra la indolencia y el fanatismo. La decisión de Pablo de trabajar para no ser gravoso también tenía un propósito educativo para la iglesia, contra una clase ociosa. Porque una cosa me queda muy clara. Estos demonios que vinieron a por mí, ellos quisieran estar en mi lugar en realidad. Ese es el problema que ellos tienen. Por eso tanta presión. Pero claro, esta silla tiene peso. Esta silla implica un llamado. Esta silla implica no predicar lo que se te ocurre a primera de cambios. Esta silla implica un estudio y un trabajo serio. Y eso no es vanidad, es verdad. Porque si no fuera verdad, ninguno de los que estáis aquí estaríais. Estaríais en cualquier otra parte. Porque para escoltar un ladrón y un sinvergüenza que quiere vivir del Evangelio sin más, pues de estos hay así. Pero yo creo que en más de 1200, 300 reflexiones que hemos hecho a lo largo de los años, hay muchas cosas que nunca averiguamos en la iglesia. Yo primero, por eso las tratamos. Por lo tanto, hay sostén de que el Espíritu Santo estaba obrando. Si no fuese así, entonces, otra vez digo, estáis engañados. Y ahí sí que diría yo sí soy un ladrón. Os estoy engañando y trampeando. Pero si es así, por eso esta noche quiero saber qué tenemos que hacer. Sigo.
El ejemplo de Pablo de trabajar con esfuerzo y fatiga día y noche fue un reproche directo a la indolencia, estableciendo la regla de que si alguno no quisiere trabajar, tampoco coma. Ejemplo para el ministerio de los laicos. Pablo ilustró de manera práctica que el Evangelio no requiere una clase clerical. Atentos, aquí hay que distinguir. Habla de dos clases. Una clase clerical y evangelistas de sostén propio. ¿Vale? Yo encajo en las dos, lo vais a ver. Los de clase clerical son los que se le han puesto las manos encima, reconocidos por la misma iglesia. Los de sostén propio soy ministro para vosotros, fuera del marco de la iglesia, ¿verdad? Por lo tanto, traigo vuestra atención porque lo vais a ver en el marco de la reflexión real del Espíritu y Profecía. Pero como aquí refleja lo que está en el Espíritu y Profecía, pues atraigo la atención para que estéis atentos, ¿vale? Dice, inspiró a laicos, o sea, hablaba antes de clérigos, que vivía exclusivamente de los demás sin saber trabajar. Inspiró a laicos humildes a comprender que también podían hacer avanzar la causa de Dios sosteniéndose con sus labores cotidianas. Y ahí viene lo que yo trataba de deciros. Me aparto, ¿verdad? No de vosotros, sino de todos los demás para intentar buscar una fuente de ingresos, sostener a mi familia, porque estoy en peligro de perder a mi propia familia. Entonces, a mí Dios me pedirá cuenta de mi familia primero y luego del ministerio. Pero ¿cómo puede haber un ministerio cuando no hay familia? ¿Qué ministro es este? Por lo tanto, ¿dónde está el peligro? Mi familia. A través de mi familia el enemigo desautorizará el ministerio, ¿verdad? Por lo tanto, mi familia tiene que ser primero. Pues hay que hacer lo que hay que hacer. Si hay que trabajar, hay que trabajar. Y punto. El derecho legítimo al sostén ministerial. Es crucial notar que aunque Pablo se abstuvo de cobrarles a los corintios puntualmente, él defendió firmemente el principio de que el obrero es digno de su salario. Claro, Pablo enseñó que el sostenimiento del misterio evangélico, cuidado, evangélico, no clérico, ¿vale? Que también, pero no clérico. ¿Por qué? Pues porque no debería de haber un clérigo, no debería de haber una institución iglesia. Esa no claro. debería de existir, nunca. Claro que ¿Ah? no, porque, Eso es una contaminación del enemigo. porque que estén cobrando, enseñando mentiras, no es digno de que vivan del Evangelio, porque no están enseñando el Evangelio, están enseñando otro Evangelio, están contaminando. Sigo. Pablo enseñó que el sostenimiento del ministerio evangélico a través de los diezmos y las ofrendas es una ordenanza de Dios, comparando a los ministros con los sacerdotes del santuario que participan del altar. ¿Quién hace esta comparación? Ah, el demonio de Gabriel, que pide diezmos y pide no sé qué y no sé qué, cuántas cosas, que no están en el Evangelio. Anda que no están, Pablo, Pablo, lo dice Pablo. ¿verdad? Dice, sin embargo, en su caso particular en la región de Acaya, Corinto, renunció voluntariamente a ese legítimo derecho. No hemos usado de esta potestad para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Y eso me animó a la decisión que tomé. Si la gente piensa que soy un ladrón, pues parémonos. Como han dicho ellos, pongámonos a trabajar, ¿verdad? Aunque yo trabajar, siempre he trabajado. Incluso cuando comen ellos, de mi plato comen, no se van a otro. Vienen del mío, ¿verdad? De mi pan. De ese comen, no de otro. En resumen, la ironía de Pablo en 2 de Corintios 12, al pedir perdón por este agravio de no serles carga, subraya el contraste inmenso entre su abnegación absoluta, dispuesto a gastar su vida y su salud física por la salvación de ellos, ¿verdad? Y eso es lo que he hecho, demostrado, ¿verdad? Y los falsos maestros o superapóstoles que sí se aprovechan económicamente de las iglesias buscando lucro y posición, cosa que aquí no hay. ¿Qué posición? No, yo siempre os invito, ¿queréis predicar? ¿Hay alguien más? Yo estoy, llevo y lo sabe Dios.
llevo años pidiendo, Señor, yo quisiera pagar mis diezmos a uno que ha nacido de aquí, un ministro del Evangelio que ha nacido de aquí. Revélamelo. Sigo mirando y digo, ¿qué hago? ¿Estará bien? ¿No estará bien? Porque ganas tengo muchas, pero ¿estará bien? ¿Verdad? Y yo sigo buscando aquí, con perdón, si alguien se siente ofendido, que hable conmigo directamente y yo no tengo problemas, porque es justamente eso es lo que declaro. Busco a alguien para poder darle lo que se merece, como ministro del Evangelio. Lo busco, lo digo con todo corazón y con el corazón abierto. Hasta estoy dispuesto a ceder, o sea, dejar acceso a este ministerio, pleno acceso. ¿Quiere predicar? Que predique. En fin, no quiero adelantar. Aquí empieza nuestra reunión del espíritu de profecía. Hasta aquí era un resumen o un síntesis de todo el espíritu de profecía, ¿vale? Nuestra reunión, trabajo y facultades. Nuestra reflexión. Hechos de los Apóstoles 279.1. Solamente vais a ver la referencia aquí, por eso la destaco aquí, para que tengáis claro. Luego mañana, cuando publicaremos, si es que publicaremos el material, yo creo que sí, eh, pondré el enlace también, pero si queréis, esta misma tarde cuando subo, os lo puedo dejar, ¿vale? Pero aquí tenéis la referencia, ¿vale? Hechos de los Apóstoles 279.1, el título original, Trabajos y dificultades. Aunque Pablo tenía cuidado de presentar a sus conversos las sencillas enseñanzas de las Escrituras en cuanto al debido sostén de la obra de Dios, y reclamaba, como ministro del Evangelio, la potestad de no trabajar en empleos seculares como medio de sostén propio. ¿Me estoy inventando las cosas o es justo por donde empieza? ¿No? Es justo por donde No, empieza, es ¿verdad? que, es que, por ejemplo, hay casos que el pastor de la iglesia cobra como completo, pero luego se dedican a colportar y sacan otro jornal. Eso no es correcto. No es correcto, porque tú estás para jornada completa para predicar el evangelio, no para colportar y sacarte otras ganancias. Eso no. No sé si me entiendes. Sí, te he entendido. Sí, tú cobras un sueldo por un trabajo completo, una Claro, jornada completa. claro, porque si yo trabajo en una empresa, yo tengo que estar 8 horas. No, en la jornada de esas 8 horas, ¿eh? Yo le quito tiempo a la empresa y me voy a hacer yo cosas por mi cuenta para sacarme otro dinero, ¿no? Eso, en cierta medida, eso es injusto y eso es un robo. No, no sería tan duro, Pedro. Escucha, escucha. Yo, por ejemplo, no tendría ningún problema con alguien que tiene ganas de trabajar más. Aunque legalmente, ¿vale? Digámoslo así, legalmente, él cobra un sueldo fijo, mes a mes, lo tiene seguro y tal, ¿vale? Pero si quiere trabajar más, por el hecho de que trabaja más para salirse de su ámbito de la iglesia, porque esto implica ir puerta a puerta, ¿verdad? Y la verdad Mm. es que no, la gente no quiere hacer este trabajo, ¿verdad? Ir puerta a puerta. Yo ahí no sería tan estricto y diría, oye, yo personalmente diría, ¿tienes ganas de hacerlo? No hay problema. Yo te pago el plus. No, no tengo problemas. Porque veo que Vale, tienes ganas. Más vale, problema sería para uno que está tranquilo con su sueldo, está todo el día con el mando de la tele o a saber, no mi trabajo, pero luego el sábado, domingo, cuando te vas a la iglesia, predicas apostasía. A este sí que le quitaría hasta el sueldo, el ya, fijo. pero al ejemplo que yo te he puesto, si tú Sí, tienes yo te ganas, entendí, te entendí. si tú tienes ganas de colportar, vale, de acuerdo, colporta, pero la ganancia es para la iglesia. Mira, te digo porque lo Yo, vamos sé- a yo, ver. yo he El sido principio. colportor, yo he sido colportor Lo y sé, lo sé, sé, lo sé, lo sé, y lo sé. sé, Sé y de lo que sé, hablas.
y sé lo que se mueve. O sea, que no, Mi no, mujer está en la librería y está en la librería porque venía de colportor, ¿vale? Mi mujer. A mí lo de puerta a puerta es un horror porque yo con relaciones al público estoy no. fatal. Estoy fatal. Yo he ido a comercios, a bancos, a colegios, a Sí, lo sé, lo empresas. sé. Pero lo que quiero decir aquí es, fíjate tú, Pablo, mientras predica, recibe sostén de otras iglesias, fabrica tiendas. Es decir, tiene un trabajo de tiendas, vende tiendas, no solo, está con aquí la Priscila, ¿verdad? Pero también tiene sostén de otras iglesias. Entonces, quiero decir que por eso intentaba ser yo más laxo, más elástico un poco, Sí, para no salirnos del principio del todo. Y pero la- entiendo pero tu concepto. las circunstancias de Pablo son diferentes a las de ahora, porque Pablo no estaba asegurado. Sin embargo, ahora los pastores están asegurados con coche, el combustible lo paga la iglesia, etcétera, 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 Sí, etcétera. sí, yo no quisiera irme por esta rama. Simplemente lo que quería hacer es que el principio no sea tan rígido, sea un poco más laxo, pensando en el principio, si tienes ganas más de trabajar. Yo personalmente, no digo como iglesia, ahí todo el mundo tiene derecho a opinión, pero yo personalmente diría, ok, yo estoy dispuesto a pagarte de más, porque veo tu gana de trabajar. Punto. Ya, pero Pero si esta es mi tiene, opinión, es ya, mía, ¿vale? pero si tiene ganas de trabajar, ves a ganar almas. No vayas a vender libros para enriquecerte tú. Si eso es, eso hay por Salgamos, su no, peso. tampoco se va a enriquecer con esto, pero en fin, salgamos de esta rama, Pedro. Perdóname y Yo, permítame, ¿vale? yo, Vamos yo a sé, volver a nuestras ovejas porque si no, no terminamos, ¿vale? yo sé lo que se cuece. Yo he editado solamente una opinión que era mía, lo he resaltado, y Ya, la tuya también es válida y la claro. de muchos otros, ¿vale? Seguramente habrá más opiniones, ¿vale? Pero vamos a salir de esta rama porque si no nos quedamos aquí atascados, ¿vale? Y dice, en empleos seculares como medio de sostén propio, en diversas ocasiones durante su ministerio en los grandes centros de civilización, trabajó en un oficio manual para mantenerse. Entre los judíos no se consideraba el trabajo físico como cosa extraña o degradante. Mediante Moisés se había enseñado a los hebreos a desarrollar en sus hijos hábitos de laboriosidad y se consideraba como un pecado permitir que los jóvenes crecieran sin conocer el trabajo físico. Aun cuando se educara a un hijo para un cargo sagrado, se consideraba esencial un conocimiento de la vida práctica. A todo joven, y afuera en sus padres ricos o pobres, se les enseñaba un oficio. Se consideraba que los padres que descuidaban el impartimiento de esa enseñanza a sus hijos se apartaban de la instrucción del Señor. De acuerdo con esta costumbre, Pablo había aprendido temprano el oficio de tejedor de tiendas. Antes de llegar a ser discípulo de Cristo, Pablo había ocupado un alto puesto y no dependía del trabajo manual para su sostén. Pero más tarde, cuando hubo usado todos sus medios para promover la causa de Cristo, recurrió algunas veces a su oficio para ganarse la vida. Pero dice que primero se gastó todos sus recursos, las reservas, ¿verdad? Ya, sostén propio. Especial, eso es lo que os contaba yo que hice cuando yo perdí los ingresos en enero, preservé una cierta cantidad que llegó hasta ahora. Y ahora ya no hay más. Se fue, ¿verdad? Y ese dinero no era de otras partes, era de mi trabajo. Pero como aquel trabajo desapareció, pues me quedé sin trabajo extra, O sea, ¿vale? Me quedé sin tiendas, me de quedé tus, sin vender tiendas. de tus ahorros. Exacto. Y dice, especialmente hacía eso cuando trabajaba en lugares donde podían entenderse mal sus motivos. Tesalónica es el primer lugar acerca del cual leemos que trabajó Pablo con sus manos para sostenerse mientras predicaba la palabra. Escribiendo a la iglesia de creyentes de allí, les recordó que podía haberle sido carga, es decir, estaba en su derecho, y añadió, hermanos, ¿os acordáis de nuestro trabajo y fatiga, que trabajando de noche y de día por no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios? Y de nuevo, en su segunda epístola a los tesalonicenses declaró que él y sus colaboradores, durante el tiempo que habían estado con ellos, no habían comido el pan de ninguno de balde, ninguno de ellos. Y no sin hacer nada, ¿verdad? Dice, noche y día trabajamos, escribió,
por no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos potestad, es decir, no porque no teníamos derecho de pedir que nos sostengan, sino por daros en nosotros un dechado para que nos imitaseis. Es decir, si no hay, a trabajar, ¿verdad? Que es la decisión que yo os propuse hoy. En Tesalónica, Pablo había encontrado personas que se negaban a trabajar con las manos. El respeto a esta clase escribió más tarde. ¿Andan algunos entre vosotros fuera de orden, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear? Y a los tales requerimos y rogamos por nuestro Señor Jesucristo que, trabajando con reposo, coman su pan. Mientras trabajaba en Tesalónica, Pablo había tenido cuidado de presentar a los tales un ejemplo correcto, porque aún estando con vosotros escribió, os denunciábamos esto, que si alguno no quisiere trabajar, tampoco coma, ¿verdad? Mm. En todo tiempo, Satanás ha tratado de perjudicar los esfuerzos de los siervos de Dios, introduciendo en la iglesia un espíritu de fanatismo. Y aquí os vais a dar cuenta, o en un extremo o en el otro. Y sigue pasando. Así eran los días de Pablo. Y así fue en los siglos ulteriores. Durante el tiempo de la Reforma, Wycliffe, Lutero y muchos otros que beneficiaron al mundo por su influencia y fe, afrontaron los ardides por los cuales el enemigo procura arrastrar a un fanatismo excesivamente celoso las mentes desequilibradas y profanas. Ciertas almas extraviadas han enseñado que la adquisición de la verdadera santidad eleva la mente por encima de todo pensamiento terrenal e induce a los hombres a abstenerse enteramente del trabajo. Es decir, estos son los clérigos. Nosotros tenemos títulos, estamos preparados, nuestra mente está elevada, nosotros estamos en contacto con Dios, ¿verdad? Y este es un extremo, ¿verdad? Otros, interpretando con extremismo cierto texto de la Escritura, han enseñado que es un pecado trabajar, que los cristianos no debieran preocuparse de su bienestar temporal y de sus familias, sino que deberían dedicar sus días enteramente a las cosas espirituales. La enseñanza y el ejemplo del apóstol Pablo son un reproche contra semejantes conceptos extremos. Es decir, que vivamos, o sea, si yo soy ministro del Evangelio, yo quiero mi sueldo. Y ya está. Tampoco es así. Es decir, sí, tienes la potestad de vivir, tienes la potestad de tener su sueldo, pero no está ocioso. Si, lo que tú tratabas de decir antes, si tienes un sueldo Claro. fijo, claro, ocupa el tiempo para lo que estás cobrando, ¿verdad? De eso se trata. La Esto es lo que herma- he tratado de hacer yo constantemente, para que nadie me diga precisamente lo que me están diciendo. la hermana Juez dice que los ministros del Evangelio no se tienen que limitar a las 8 horas. El ministro del Evangelio no tiene horario, El porque lo mismo, 24, como el por- presidente. exacto, porque hay horas que están muertas. O sea, si te llaman a las 10 de la noche a dar un estudio, no digas, no, es que mi jornada ya ha terminado. No, porque durante la mañana, a las 9, las 10, las 11, la gente está trabajando. Y a lo mejor no tienes dónde ir para dar un estudio. Entonces, si te llaman a las 10, tienes que ir a las 10. Claro. Y hay casos. Yo tengo un hermano en la iglesia que su padre fue pastor toda su vida y dice, yo casi no conocía a mi padre, porque siempre estaba afuera, siempre estaba, Ujú. sino colportando, sino dando estudios, sino atendiendo problemas en la familia y tal y cual. Dice, yo casi no veía a mi padre, lo veía como lo veía toda la iglesia el sábado. Claro, ¿Verdad? Porque su padre venía tan tarde que él ya estaba en la cama, ya estaba durmiendo, siendo niño, ¿verdad? Y esto precisamente en su juventud le hizo salirse de la iglesia por un tiempo. Su padre siendo pastor. ¿Por qué? Porque no quería escuchar de este evangelio. ¿Qué evangelio es este? claro. Yo quiero a mi papá, ¿verdad? Yo quiero a mi papá. Y lo cuenta hoy día, ¿verdad? Hoy está en la iglesia, hoy anciano de iglesia, en fin, tal cual, pero claro, esto es una experiencia y otra realidad. Tampoco hay que descuidar la familia, ¿verdad? Hay que trabajar, pero antiguamente había unos conceptos que es pasarse de la raya al otro lado, ¿verdad? Hay que, Bueno, si cobro, pues tengo que trabajar 24/24 literal, claro, ¿verdad? Oye, porque hay otra tampoco es cita, eso. hay otra cita que dice de qué sirve al misionero irse a la China o a la India a ganar almas si pierde a su familia. Es que si, el enemigo es muy astuto. Si te Claro, destruye tu familia, se acabó con tu reputación.
¿Desde qué perspectiva predicas tú? Porque ya no eres un ejemplo, ¿verdad? claro. Y el enemigo es muy bandido, es muy astuto, ¿verdad? Con esto. Destruye tu familia y se acabó el ministerio. Por eso dije yo, paremos en seco. Tengo que cuidar de mi familia. Primero, porque si no, si yo mañana me divorcio o me encuentro en la calle, ¿de qué hablo yo y desde qué perspectiva? Me ha vencido el enemigo, ¿verdad? Sin yo cometer ningún error, más que descuidar de mi familia, ¿verdad? En este sentido, este sí sería un error, ¿no? Que de esto sí me declaro culpable. Ahí sí que me declaro culpable. Dice, Pablo no dependía enteramente de la labor de sus manos para sostenerse en Tesalónica, o Tesalónica, no sé cómo se dice. ¿Cómo se dice, Pedro? Tesalónica. Tesalónica, Ah, Tesalónica, porque el acento ah, es sobre O. Vale, sí, gracias. Tesalónica. Refiriéndose ulteriormente a lo que le sucedió en esa ciudad, escribió a los creyentes filipenses en reconocimiento de los dones que había recibido de ellos mientras estaba allí. Aún a Tesalónica me enviasteis lo necesario una y dos veces. No obstante el hecho de que había recibido esta ayuda, tuvo cuidado de presentar a los tesalonicenses un ejemplo de diligencia, de modo que nadie pudiera acusarlo con razón de codicia, y también para que aquellos que tenían conceptos fanáticos en cuanto al trabajo manual y recibieran una reprensión práctica. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Cuando tú recibes un dinero, tú sabes que este dinero tiene un propósito. Tú no lo gastas en las ocurrencias, lo gastas para lo que tienes que gastarlo, ¿verdad? Pues no hace falta que le diga a Pablo o a ningún ministro serio cómo tiene que gestionar ese dinero. No hace falta. Todo ministro que está conectado con Cristo sabe lo que tiene que hacer. Lo sabe. Es más, no porque sea ministro, nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo no soy ministro. Si yo doy el diezmo y el resto que me queda, yo no puedo gastarlo en caprichos, porque Dios me pedirá cuentas también. Es que dice que ni siquiera este tampoco es nuestro, ¿verdad? Porque si yo me compro una cosa y la dejo en la estantería o en cualquier sitio y ya no la uso, eso ha sido un gasto inútil. Uf, de esto somos culpables muchos, ¿eh? Claro, pero tenemos que ser conscientes de eso porque Dios nos va a pedir cuentas. Es verdad, es verdad. Cuando Pablo visitó por primera vez a Corinto, se encontró entre gente que desconfiaba de los motivos de los extranjeros. Los griegos de la costa del mar eran hábiles traficantes. Tanto tiempo habían seguido sus inescrupulosas prácticas comerciales que habían llegado a creer que la granjería era piedad y que el obtener dinero fuera por medios limpios o sucios era encomiable. No sé si os dais cuenta que esto es casi la frase que leímos del espíritu de la IA. ¿Os dais cuenta cómo ha resumido bien, verdad, lo que encuentra? Sí. Dice, Pablo estaba familiarizado con sus características y no quería darles ocasión para decir que predicaba el Evangelio a fin de enriquecerse. Hubiera podido con justicia pedir a sus oyentes corintios que le sostuvieran. ¿Qué tenía que hacer? ¿Pedir? No, hombre, no, ladrón, que no, que esto no se puede hacer. ¿Cómo lee esta gente? ¿De dónde saca estas basuras que tienen en la mente? Para luego meterme una presión que estoy con el corazón a 140 por hora, que parece que estoy corriendo cuando estoy en la cama intentando descansar. Y no puedo, porque me Pero, está dando la vuelta en la mente, ¿no? pero estos que te dicen eso son adventistas o evangélicos. Lo sabes, Señor, no lo sé. Lo que sí sé que Ah, son hijos de Satanás, eso sí, por sus ah, frutos. Más allá de esto no voy. No sé si ya, son ya, lo que son, pero lo cierto es que están aquí. Están ya. aquí en el canal. Están aquí. Y no se salió, ¿eh? Está bloqueado, pero no se salió, está aquí. Ya, Hubiera podido con justicia. No, que no me importa, que puede estar. Yo no tengo problema con nadie. Oye, pero déjame vivir. Que me vas a pegar claro. un infarto, me vas a tener en tu conciencia, pero te importa un bledo. Porque tú sigues viviendo y el tonto se muere. ¿Verdad? Pensando en tus idioteces. Mm. Dice, pero estaba dispuesto a renunciar a este derecho, no fuera que su utilidad y éxito como ministro fueran perjudicados por la sospecha injusta de que predicaba el Evangelio por ganancia.
Trataba de eliminar toda ocasión de ser mal interpretado para que su mensaje no perdiera fuerza. Pero hoy día da igual lo que digas. Te entra uno de este en la manada y como lo sueltes, madre mía, lo que va a pasar aquí, ¿eh? Lo que va a pasar aquí no ves alegría, ¿eh? Poco después de llegar a Corinto, Pablo encontró a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila, su mujer. Estos eran, de su oficio, desterrados por el decreto de Claudio, que ordenaba a todos los judíos que abandonaran Roma. Aquila y Priscila habían ido a Corinto, donde establecieron un negocio como fabricantes de tiendas. Pablo averiguó en cuanto a ellos y al descubrir que temían a Dios y trataban de evitar las contaminadoras influencias que los rodeaban, posó con ellos y trabajaba. Y disputaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. ¿Cuándo iba a predicar? Los Los sábados. sábados. Porque los demás días que hacía, Tiendas. en este Ah, caso en Corinto, trabajaba, ¿verdad? Y esa era la propuesta que os hacía a vosotros. No abandonar el grupo si es que así lo queréis, lo deseáis, y las reuniones preservarlas, pero dejando todos los demás de un lado. Esto no quiere decir que me voy a dedicar a estar patas arriba en la tele, de eso nada. Primero, porque no puedo, no es mi forma de vivir. Segundo, porque estoy escribiendo unos libros que no se escriben solos. Pronto vais a tener testimonio por los frutos, los vais a ver. Os voy a invitar que vais a Amazon a comprarlos y dejar reseñas y alguna cosa para que se vendan si es que se venderán. No lo sé, ¿verdad? Así que vais a ver que no voy a estar de ocio. Y aparte, voy a tratar de empezar a hacer cosas en la huerta eh, para intentar sostener mi familia, ¿verdad? Más tarde, Silas y Timoteo se unieron a Pablo en Corinto. Estos hermanos trajeron consigo fondos para el sostén de la obra contribuidos por la iglesia de Macedonia. Está escrito, ¿verdad? ¿Qué hacía Pablo en Corinto? Toda la semana trabajaba, el sábado iba a la sinagoga, pero aún así los hermanos de otras iglesias, ¿qué dice que hacía? Le trajeron fondos, ¿verdad? para el sostén de la obra. Bueno, espero que lo hayamos escuchado bien, ¿verdad? Tomemos ejemplo, digo yo. En su segunda carta a los creyentes de Corinto, escrita después que se hubo levantado una fuerte iglesia allí, Pablo reseñó su manera de vivir entre ellos. ¿Pequé yo? Preguntó, humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis ensalzados porque os he predicado el Evangelio de Dios de balde. ¿Qué dice que hizo? Se humilló. ¿En qué sentido? Que no le pidió dinero, que era su derecho. Se humilló, es decir, se rebajó de su derecho natural, ¿verdad? Dice, he despojado las otras iglesias recibiendo salario para ministraros a vosotros. Y estando con vosotros y teniendo necesidad, a ninguno fui carga. Porque lo que me faltaba, suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé de seros gravosos, y me guardaré. Es la verdad de Cristo en mí, que esta gloria no me será cerrada las partes de Acaya, de Corinto. No sé si fuiste atento antes, que Acaya es Corinto. Corinto. Pablo dice por qué había obrado así en Corinto. Era para no dar ocasión de crítica a aquellos que la desean. Mientras trabajaba haciendo tiendas, actuaba también fielmente en la proclamación del Evangelio. Declara respecto a sus labores. Con todo esto, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, en señales y en prodigios y en maravillas. Y eso es lo que también reclamo yo. ¿Hay frutos? Lo que hemos predicado y todo lo que hicimos hasta ahora es un escrito está. Aprendimos cosas, entendimos mejor el Evangelio. Si no es así, váyanse, porque ahí sí yo soy un ladrón. Pero si es así, entonces tengo derecho, aunque siempre me he humillado. Porque créame, yo quiero ver el valiente que venga a mi lugar, mendigando, sugiriendo
y encima que te vengan los demonios y que te diga que eres un ladrón y que no entiendes bien el evangelio, que estás robando a los hermanos. Pues no sé quién a quién está robando, pero a Dios seguramente robamos todos, ¿verdad? Porque no entendemos el evangelio, me refiero a eso. Y añade, porque qué hay en que habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme esta injuria. He aquí estoy aparejado para ir a vosotros la tercera vez, y no os seré gravoso, porque no busco vuestras cosas, sino a vosotros. De muy buena gana despenderé. Dependeré. Ahí No, no, pero dice despenderé. despenderé y seré despendido por vuestras almas. ¿Despenderé? ¿Está esta Sí. palabra en español? Y yo la primera vez que la veo. Yo también, por Que eso me quedaba ahí con los frenos, ¿no? Pero no creo que es dependeré, sino de muy despenderé, es buena decir, como despenderé. despido, como si os despido, ¿verdad? Pero habiendo trabajando con honestidad, ¿verdad? Y Ya, seré despedido por vuestras almas. Dice, luego busca la palabra si quieres con algún de esos sí. de gramática. Dice, que yo no puedo ahora. Durante el largo periodo de su ministerio en Efeso, ahora me atrajo la atención, antes lo leí 3 veces, creo, y no me percaté. Durante el largo periodo de su... Bueno, de hecho, cada vez que presento este tema, a mí me parece nuevo, a pesar de haberlo preparado antes, os lo digo de verdad, o sea, siempre me pasa. Veo cosas ahora que antes no me había dado cuenta, ¿verdad? Dice que es desprender es un verbo que significa separar o dejar de Eso es, estar unido sí. o sujeto a algo. Eso es, Es eso, decir, eso me desprenderse. imaginaba yo que era eso, ¿verdad? Mm, Cuando se despide, pero se despide de una obra y de ellos mismos habiendo trabajado con honestidad, ¿verdad? mm. Durante el largo periodo de su ministerio en Éfeso, donde por 3 años realizó un agresivo esfuerzo evangélico en esa región, Pablo trabajó de nuevo en su oficio. En Efeso, como en Corinto, el apóstol fue alegrado por la presencia de Aquila y Priscila. Menos mal que Dios prepara siempre. Fíjate tú, esta familia fue como, fíjate, Pablo solo, sin familia. Aquila y Priscila para él fueron como una familia, ¿no? Como padre y madre, Claro. como siempre decimos nosotros aquí, yo con mi mujer. Digo, nosotros no tenemos padre y madre. O sea, nosotros cuando, si nos pasa algo mañana, estamos en la calle. No hay ninguna propiedad, no hay un padre, no hay madre, no hay nadie a donde ir y decir, oye, déjame en la casita del perro al menos, ¿eh? No tenemos a nadie. Pues más o menos Ya, esa era la condición de Pablo, ¿verdad? pe- pero la Biblia dice, más vale un vecino cerca que un hermano lejos. Y muchas veces no de la iglesia, ¿eh? Yo lo digo Claro. por mi experiencia, muchas veces no de la iglesia. ¿Cuántas veces hemos llorado cuando viene alguien que ni siquiera es de nuestros hermanos y cuando nuestros hermanos sabían que pasamos mal momento, aunque no quiero ser justo, porque también hay hermanos que nos han ayudado y siguen estando pendientes de nosotros hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero muchas veces recibes de uno que casi no te conoce bien y dice, ¿qué necesitas? Dime, y lo tienes. Y te quedas, vamos, que te bajan los brazos y Claro, dices, Señor, ¿qué es esto? ¿Cómo es eso posible? Pues en los caminos de Dios todo es posible, todo es claro. posible. Dice, durante el largo periodo de su ministerio en Efeso, donde por 3 años realizó un agresivo esfuerzo evangélico en esa región, Pablo trabajó de nuevo en su oficio. En Efeso, como en Corinto, el apóstol fue alegrado por la presencia de Aquila y Priscila, quienes le habían acompañado en su regreso a la Asia al fin de su segundo viaje misionero. Algunos criticaban a Pablo porque trabajaba con las manos, declarando que era incompatible con la obra del ministro evangélico. ¿Por qué Pablo, un ministro de la más elevada categoría, vinculaba así el trabajo mecánico con la predicación de la palabra? ¿No era el obrero digno de su salario? Es decir, ¿qué querían decir estos? Porque cuando tú te encuentras gente que dice esas cosas, ¿sabes por qué lo dice? Porque quiere estar en tu lugar, recibir el sueldo y vivir como en el reino, ¿verdad? Por eso hacen esas cosas. Pero Pablo dijo, de eso nada. Si toca trabajar, hay que trabajar. Y yo de trabajar nunca he huido. Desde que empecé a trabajar a los 17 años, no he parado hasta el día de hoy. De muchas formas
Y tuve que aprender y sigo aprendiendo. Ahora, casi a los 60 años, sigo aprendiendo. Mi hijo se queda, vamos, mirándome y dice, papá, para ya. Todo el día aprendiendo, aprendiendo. No puedo parar, hijo. Para poder hacer esta obra del ministerio hay que aprender. El otro día escuchaba, perdonadme, voy a hacer una pequeña pausa. El otro día escuchaba, a raíz de los libros que estoy escribiendo, un escritor y decía, oye, hoy ser escritor como a la antigua, te mueres de hambre. Tú escribes el libro más famoso del mundo y dice, si tú no aprendes marketing, cómo hacer publicidad, cómo presentar tu libro, cómo hacer un montón de otras cosas, te mueres de hambre con el libro escrito. Y es verdad, lo mismo pasa con este ministerio, porque mucha gente no sabe. Pero aquí hay que controlar programas, ordenadores. Se estropea el ordenador, hay que saber. El otro día me viene un vecino de frente y dice, oye, le decía a mi mujer, yo la estaba escuchando, o sea, es de dentro, alcanzo hasta la puerta. Y decía, necesito un cable VGA porque tenía un servidor en casa, tenía una empresa y tenía un servidor en casa. Y para no irme hasta el polígono, la empresa y tal y cual, necesito un cable y tal. Y yo ya ni terminó la frase, yo lo cogí, salí, toma, porque sabía de qué va el asunto, ¿verdad? Sigo. Algunos criticaban, perdón, ¿por qué Pablo, un ministro de la más elevada categoría, vinculaba así el trabajo mecánico con la predicación de la palabra? ¿No era el obrero digno de su salario? ¿Por qué dedicaba a hacer tiendas el tiempo que a todas luces podía dedicarse a algo mejor? Este va a la contraria, ¿eh, Pedro? No, Este va a la contraria. pero es lo que hemos escuchado, por hacerles callar a los opositores, para desarmarlos, porque si él no pide y él trabaja de su sostén propio, entonces los otros no pueden decir ni pío. Sigo. Pablo no consideraba perdido el tiempo así empleado. Y mientras trabajaba con Aquila, se mantenía en relación con el gran maestro, sin perder ninguna oportunidad para testificar a favor del Salvador y ayudar a los necesitados. Su mente estaba constantemente en procura de conocimiento espiritual, porque esto es lo que hace un ministro, un verdadero ministro. Nunca pierde la conexión con Dios. Estés donde estés trabajando, tú sigues pensando, tú sigues buscando respuestas a cosas que no entiendes, que luego tienes que presentar a los demás, ¿verdad? Dice, daba instrucción a sus colaboradores en las cosas espirituales y ofrecía también un empleo de laboriosidad y trabajo cabal. Era un obrero rápido y hábil, diligente en los negocios, ardiente en espíritu, sirviendo al Señor. Podía haberse ocupado de negocios, ¿verdad? Diligente en negocios, o sea, que sabía de negocios. Mientras trabajaba en su oficio, el apóstol tenía acceso a una clase de gente que de otra manera no hubiera podido alcanzar. Claro, porque mientras estás en un lugar, no estás en otro, ¿verdad? Pero cuando estaba en el otro lugar, aprovechaba a trabajar con aquellos que quizás estaban todo el santo día metidos en un lugar, en un taller o lo que fuera, para hacer lo que estaban haciendo, ¿verdad? Pues los alcanzó a aquellos también. Mostraba a sus asociados que la habilidad en las artes comunes es un don de Dios, quien provee tanto el don como la sabiduría para usarlo correctamente. Enseñaba que aún en el trabajo de cada día ha de honrarse a Dios. Sus manos encaecidas por el trabajo no menoscababan en nada la fuerza de sus patéticos llamamientos como un ministro cristiano. Patéticos, dice. Me quedé con esa palabra, ¿no? Pablo trabajaba algunas veces noche y día, no solamente para su propio sostén, sino para poder ayudar a sus colaboradores. Es decir, no estaba pensando solamente en sí, estaba pensando en los demás, ¿verdad? Compartía sus ganancias con Lucas y ayudaba a Timoteo. Hasta sufría hambre a veces para poder aliviar las necesidades de otros. Pero nosotros no pensamos en esto, ¿verdad? No pensamos en estas cosas. Pero debemos de entender que el Evangelio es una cadena. Todos dependemos unos de otros, de una manera o de la otra, pero dependemos. La suya era una vida de abnegación. Hacia el fin de su ministerio, en ocasión de sus discursos de despedida a los ancianos de Éfeso, en Mileto, pudo levantar ante ellos sus manos gastadas por el trabajo y decir, la plata o el oro o el vestido de nadie he codiciado.
Y es verdad. A mí nunca me he visto nadie. Yo voy, todos los trajes, casi todos los trajes que tengo yo encima mía son trajes recogidos de la iglesia. Se muere uno, ahí va Gabriel. Ya me entendéis. Yo no compro, yo no gasto dinero inútilmente. claro. No, coches nuevos. No, 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 no es mi vida. Y lo digo, declaro públicamente, vamos, que hay gente de la iglesia que escucha estas cosas. Y lo saben. Esta es mi vida. Pobre mi mujer, cómo se me queja todo el rato. ¿Por qué nosotros no podemos vivir? Porque no toca. No toca. Si tocara, yo había dinero. Mañana me preparo un saco, voy a la huerta. Señor, dale. O a lo mejor no tiene que llover, a lo mejor hay que cavar o hacer otra cosa. Dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y testigo me es Dios cuántas veces os he dicho, cuidad de los desamparados, cuidad en medio de nosotros de los necesitados. Me tenéis, o sea, creo que estáis hartos de cuántas veces os lo he dicho, ¿verdad? Porque yo llevo un tiempo que no puedo hacerlo. Es que no, es que no puedo ni para mí, que voy a contar de otros. Si los ministros sienten que están sufriendo durezas y privaciones en la causa de Cristo, visiten con la imaginación el taller donde Pablo trabajaba. Recuerden que mientras este hombre escogido por Dios confeccionaba tiendas, trabajaba por el pan que ya había ganado con justicia por sus labores como apóstol. Es decir, el pan que comía ya estaba trabajando dos veces. El trabajo es una bendición, no una maldición. Un espíritu de indolencia destruye la piedad y entristece al Espíritu de Dios. Y esto, sois testigos que os lo conté una y otra vez. Queridos, un indolente no le acompaña el Espíritu de Dios. Y cuando viene aquí, dice un montón de basuras. Tú no puedes decir la verdad aquí si no vives y no trabajas en este sentido. El espíritu no acompaña. Si no te acompaña el espíritu, lo que tú predicas son basuras. No hay frutos reales. Y si no hay frutos reales, más de una vez dije yo, ¿cómo que estáis aquí? ¿Por qué estáis aquí? Si son un ladrón de poca monta, ¿no? Como dicen algunos. Pablo sabía que aquellos que descuidan el trabajo físico se debilitan rápidamente. Deseaba enseñar a los ministros jóvenes, cuidado porque acentúa mucho los jóvenes y el trabajo, no tanto a los mayores, pero ¿qué es lo que quiere decir con esto? Quiere decir, cuando llega crisis y te ves obligado a trabajar, tienes que, tienes que saber algo, tienes que trabajar en algo, tienes que vivirte la vida. Sí, por circunstancias, por lo que fuese, el Evangelio no te da, ¿verdad? Y acentúa muchísimo ese trabajo de los jóvenes, porque ser ministro también es un llamado de Dios. Ojo, no todo el mundo se pone un micrófono delante y abre un canal de YouTube y ya está. Yo soy ministro. Podría ser, por los No, frutos lo reconoceréis, no es ¿verdad? fácil, no es fácil, Si no tienes el llamado de Dios, no es fácil. que no, aun con títulos y con universidades, ¿eh? Cuidado, cuidado. Y sin No, tener nada que con por- nadie. Yo simplemente eh, digo, el que tiene llamado se le nota, el que no tiene llamado solo tiene un título. no, es que Y punto. tú puedes predicar, pero a lo mejor no sabes de las tecnologías, Pero entonces, es que no se trata de predicar, se trata de descubrir verdades que tú tienes que revelar. Ahí es la clave. La clave no es predicar, que aquí mucha gente podría decir, pero Gabriel, si tú solamente lees, ¿solo leemos? ¿Eso es lo que estamos haciendo? leemos y ¿O algunos. descubrimos verdades? ¿Qué pasa? ¿Que estos textos no lo tiene la iglesia? ¿O no lo No, tenemos todos? Claro, pero acabo de deciros yo que me he leído este texto 3 veces por lo menos. Y ahora leo y me doy cuenta cosas que antes o sea, no llegué hasta tan profundo, claro, ¿verdad? ¿Y de quién es esta obra?
¿Es porque Gabriel listo? No, no, de no. Dios. Este sí sería un pecado. ¿De quién es esta obra? ¿De quiénes son estos frutos? De Cristo. Pero para que haya estos frutos, ¿cómo tiene que ser el ministro? Activo, Consagrado, consagrado. consagrado. Si no, no hay Espíritu Santo. ¿Verdad? Y mucha gente pierde de vista esta realidad, no la entienden. Se cree que simplemente te colocas delante de un micrófono y ala, sueltas cosas. Que no, que no. Y no tengo que decirlo yo. Escuchen, hagan la diferencia entre unos y otros. Y comprendía que su propia enseñanza carecería de vitalidad y fuerza si no mantenía todas las partes de su organismo debidamente ejercitadas. El indolente se priva de la inestimable experiencia que se obtiene por el fiel cumplimiento de los deberes comunes de la vida. No pocos, sino miles de seres humanos existen solamente para consumir los beneficios que Dios en su misericordia les concede. No traen al Señor ofrendas de gratitud por las riquezas que les ha confiado. Olvidan que negociando sabiamente con los talentos a ellos concedidos, han de ser productores tanto como consumidores. Si comprendieran la obra que el Señor desea que hagan como su mano ayudadora, no rehuirían la responsabilidad. Es decir, seas rico, seas pobre, si tú no sirves, estás muerto. Estás muerto. Si tú no sirves. Y yo me pregunto, pero cuando llega el ministro a llorar, ostras, esto esconde algo detrás fuerte, ¿eh? Fuerte. ¿A que sí? No Claro. pensamos en esto, queridos. Nos convertimos en siervos inútiles. Rompemos la cadena de Dios. Y mucha gente pensaría ahora que no, que Gabriel pues quiere vivir como a pie de rey. Yo me levanto ahora y ocupo el sitio. Gustosamente, porque como Pablo, yo sé hacer negocios, yo ya he tenido negocios antes, sé de qué va el cuento. Gustosamente, ¿crees que puedes llevarla? Adelante. Y lo digo en serio, 100% serio, no estoy engañando a ninguna. No, ¿alguien cree que es capaz de llevar al ministerio? Adelante, yo me doy de un lado, porque es precisamente lo que acabo de decir. Yo estoy más que, no dispuesto, no, lo siguiente, más que dispuesto, porque para mí la familia es número uno, luego el resto. Y mi familia en este momento es un problema gordo, es un problema gordo. La utilidad de los hombres jóvenes que sienten que son llamados por Dios a predicar depende mucho de la forma en que empiezan sus labores. Los que son escogidos por Dios para la obra del ministerio darán pruebas de su alta vocación. Atentos aquí porque este es el llamado, queridos. Y nosotros no prestamos atención a este asunto. Pero sin este llamado, tú no eres, tú puedes tener ganas de predicar. Pero no es lo mismo salir a predicar que tener el llamado. Cuando tú tienes llamado, tú entiendes la verdad. Tú resuelves, lo dice mucho en el marketing, ¿no? Dice, cuando si tú quieres tener éxito, os voy a dar un ejemplo, en Amazon, tú tienes que buscar un producto y ver, buscando tu nicho, ¿verdad? Tú ver qué le falta o qué podías añadir para que seas único. Pues eso es lo que tienes que buscar tú. Si tú no tienes ese don, la obra del Espíritu como ministro, esto se nota. Se nota que mucha gente últimamente dice, por el tema de la inteligencia artificial, en Amazon, por ejemplo, dice, no, pero si hay libros que hay un mensaje común, o sea, no, no hay nada. Hay un libro, mucho texto, pero no te quedas con nada. Mensaje común, ¿verdad? Pues esto pasa con los ministros. Un mensaje común. Son entertainment o entretenimiento, por entender decirlo en inglés mejor, me callo. En español, ¿verdad? Entretenedores. Esto es lo que son. Tú terminas una hora de prédica, terminas y dices, ¿con qué me he quedado yo de aquí? Con nada, ¿verdad? Pues cuando tú estás guiado por el Espíritu de Dios, esta obra no es común. Y si crees que es común, a veces puede ser que tengas un problema, que no sabes entender, no estás en la posición para poder entender el mensaje, ¿verdad? También puede ocurrir el otro lado. Y dice,
Los que son escogidos por Dios para la obra del ministerio darán pruebas de su alta vocación y por todos los medios de que dispongan se esforzarán para desarrollarse como obreros capaces. Tratarán de adquirir una experiencia que los haga aptos para planear, organizar y ejecutar. Al apreciar la santidad de su vocación, llegarán a ser, por la disciplina propia, más y aún más semejantes al Señor, revelando su bondad, amor y verdad. Y mientras manifiesten fervor en el desarrollo de los talentos, a ellos confiados, la Iglesia debe ayudarles juiciosamente. Es decir, aun siendo jóvenes, aún no teniendo toda la experiencia necesaria, pero si tienen frutos, si tú tuviese el acompañamiento del Espíritu, hay que sostenerlos. ¿Vale? No todos los que sienten que han sido llamados a predicar deberían ser animados a depender inmediatamente ellos y sus familias de la iglesia para su continuo sostén financiero. Porque será, puede ser, que es lo que están buscando, vivir del Evangelio. Y eso no es así. Esto es una perversión, ¿verdad? Tienes que ver cómo te das cuenta que es lo que buscan. Porque están dispuestos primero a sacrificarse, a trabajar mientras predican el Evangelio. ¿Qué pasó con este ministerio en los primeros 4 años? Vamos, en marzo del año que viene, vamos camino a 7 años. Este ministerio, 7. Pero solamente en los últimos 2 o 3 años estamos nosotros así como estamos. ¿Qué pasó en los primeros 4? No estábamos, no estaba. Los últimos 3 es cuando empezó a juntarse este grupito. Pero los primeros 4 estaba yo aquí como un pájaro. La verdad, era María, que fue entre los primeros, y poco a poco empezaron a salir otros. Por lo tanto, yo creo que de sobra demostrado está que este ministerio, desde sus inicios, tiene su cosa, pero no que lo digo yo. Eso tenéis que verlo vosotros. Y si no lo veis, márchese. No estén con un engañador. No lo hagan, por favor. Salven sus vidas, ¿verdad? Hay peligro de que algunos de experiencia limitada sean echados a perder por la adulación y por el imprudente aliento a esperar pleno sostén, independiente de todo serio esfuerzo de su parte. Los medios dedicados a la extensión de la obra de Dios no deben ser consumidos por hombres que desean predicar solamente para recibir sostén y satisfacer así la egoísta ambición de una vida fácil. ¿Entendimos la diferencia? Por eso hay que esperar un poco. Dice, no inmediatamente hay que sostener al ministro y su familia, sino que hay que ver si tiene el don, tiene el llamado o simplemente quiere ser un vividor, ¿verdad? Hay que ver los Los jóvenes, frutos. claro, los jóvenes que desean ejercer sus dones en la obra del ministerio hallarán una lección útil en el ejemplo de Pablo en Tesalónica, Corinto, Éfeso y otros lugares. Aunque era un orador elocuente y había sido escogido por Dios para hacer una obra especial, nunca desdeñó el trabajo y nunca se cansó de sacrificarse por la causa que amaba. Hasta esta hora, escribió a los Corintios, hambreamos y tenemos, qué palabras, ¿no? Hambreamos. Y Sí, tenemos, no, estas tardes salen palabras un poco raras, ¿no? la que tenían, pasaban hambre. Pero es correcta, ¿no? Sí, Hambreamos y tenemos sed y estamos desnudos y somos heridos de golpes y andamos vagabundos y trabajamos obrando con nuestras manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y sufrimos, ¿verdad? Eso tiene una tela que para qué. Cuando te maldicen y te dicen de todo y tú encima que lo aguantes. Esto te carga una presión sobre ti que no puedes ni dormir. Ya os lo dije, últimamente ni descanso en condiciones. Digo, narices, hay que hacer algo. Me va a dar un infarto aquí y se acabó. Me voy. Aunque era uno de los mayores maestros humanos, Pablo cumplía alegremente los deberes más humildes tanto como los más sublimes. Cuando en su servicio por el Señor las circunstancias parecían requerirlo, trabajaba voluntariamente su oficio. Sin embargo, siempre se mantuvo dispuesto a abandonar su trabajo secular a fin de afrontar la oposición de los enemigos del Evangelio o aprovechar alguna oportunidad especial para ganar almas para Jesús. Su celo y laboriosidad son un reproche contra la indolencia y el deseo de comodidad. Y por cierto, que ahora me está diciendo el Espíritu. Mi intención nunca fue abandonar del todo. Mi intención es abandonar un tiempo, ¿vale? Para luego volver una vez que hay cierta estabilidad, que yo lo dudo. Yo creo que de aquí al final del año la cosa se va a poner cada vez peor. Es decir, estamos al final.
Eso es lo que sí, quiero decir. De aquí al final del año vamos, y no es que lo crea yo, el mensaje que capto de otras partes también, ¿verdad? Es lo que la gente ya... Están pasando demasiadas cosas extrañas, sí, fuera de lugar. Pablo dio un ejemplo contra el sentimiento, que estaba entonces adquiriendo influencia en la Iglesia de que el Evangelio podía ser predicado con éxito solamente por quienes quedaran enteramente libres de la necesidad de hacer trabajo físico. Ilustró de una manera práctica lo que pueden hacer los laicos. Atentos, aquí está empezando a hablar de laicos consagrados en muchos lugares donde la gente no está enterada de las verdades del Evangelio. Su costumbre inspiró en muchos humildes trabajadores el deseo de hacer lo que podían para el adelanto de la causa de Dios. Fue corriendo porque sé que toca el hambre por ahí, entonces la gente tiene que comer, porque esta noche nos extendimos, bueno, no tanto, no tanto. Sin costumbre inspiró en muchos humildes trabajadores el deseo de hacer lo que podían para el adelanto de la causa de Dios mientras se sostenían al mismo tiempo con sus labores cotidianas. Aquila y Priscila no fueron llamados a dedicar todo su tiempo al ministerio del Evangelio. Sin embargo, estos humildes trabajadores fueron usados por Dios para enseñar más perfectamente a Apolos el camino de la verdad. El Señor emplea diversos instrumentos para el cumplimiento de su propósito, mientras algunos con talentos especiales son escogidos para dedicar todas sus energías a la obra de enseñar y predicar el Evangelio. Es decir, algunos son... No sé qué le están diciendo aquí. Se escucha música, no sé qué música escucha esto. Algunos son canta. parcialmente y otros son completamente llamados, ¿verdad? Y predicar el Evangelio. Muchos otros a quienes nunca fueron impuestas las manos humanas, en mi caso sí, en la Iglesia, para su ordenación, son llamados a realizar una parte importante en la salvación de las almas. Es decir, yo soy anciano en modo clérigo, ¿vale? En la Iglesia, pero también el don se tiene que ver aquí, por eso atraigo la atención constantemente, el don se tiene que ver aquí, si realmente el don del Espíritu Santo y el don va a Se, se va la voz. Te se ha ido la voz. Ahora no te se oye. No, no te se escucha. No, ya no se escucha nada. No, no se escucha a Gabriel. Entre nosotros sí. Oh, sí, entre nosotros nos escuchamos, pero a Gabriel ya no se escucha. Sí. ¿Has debido tocar algo? ¿Algún cable o algo? El mío dice que el video se detuvo. No se oye. Sí, No, ver sí, sí, a ti sí, pero, pero hablar no. Esto es el enemigo. ¿está bien? Ya no lo Ahora, escuchamos, Pedro. Ya no lo ahora, escuchamos. Ahora sí, ahora sí. Oh, ya. Sí, pues no sé, el Windows hace cosas solo. sí. No he dicho Eso, yo nada. Bueno, ya eso es, sé, igual. eso es el enemigo. Ah, sí. Ya me salía mi raro aquí, que me salía una advertencia que no sé qué audio, no sé música se escucha, no sé qué historias. En fin, sigo. El señor emplea diversos instrumentos, ¿eso lo habéis escuchado cuando dije? Sí, Eh, sí. Vale, lo leo de todas maneras rápidamente. El Señor emplea diversos instrumentos para el cumplimiento de su propósito, mientras algunos con talentos especiales son escogidos para dedicar todas sus energías a la obra de enseñar y predicar el Evangelio. Muchos otros, a quienes nunca fueron impuestas las manos humanas para su ordenación, son llamados a realizar una parte importante de la salvación de las almas. Eso es lo que dijimos antes, ¿verdad? Unos son totalmente y otros parcialmente. No os preocupéis que nos falta tres más. Aparte de esa, y ya está. Nos vamos. Bueno, no nos vamos, porque hay que hablar cosas. Hay un gran campo abierto ante los obreros evangélicos de sostén propio. ¿De quién está hablando?
de sostén propio. de Por nosotros. ejemplo, en Nosotros, nuestro caso, claro. Muchos pueden adquirir una valiosa experiencia en el ministerio mientras trabajan parte de su tiempo en alguna clase de labor manual. Y por ese método pueden desarrollarse poderosos obreros para un servicio muy importante en campos necesitados. El abnegado siervo de Dios que trabaja incansablemente en palabra y doctrina lleva en su corazón una pesada carga. No mide su trabajo por horas. Su salario no influye en su labor, ni abandona su deber por causa de las condiciones desfavorables. Culpable. Aquí. Pero no abandono del todo. Simplemente enfoco de otra manera la cosa. Recibió del cielo su comisión, y del cielo espera su recompensa cuando haya terminado el trabajo que se les ha confiado. Es el propósito de Dios que tales obreros estén libres de ansiedades innecesarias. Y eso es lo que he intentado, es lo que intento escaparme yo, de ansiedades innecesarias. O sea, están los demonios encima, necesito librarme, pues que no puedo hacer lo que tengo que hacer. Y que puedan tener plena oportunidad para obedecer la orden de Pablo a Timoteo. Medita esas cosas, ocúpate en ellas. Si bien deberían cuidar de hacer suficiente ejercicio para mantener con vigor su mente y su cuerpo, no es el plan de Dios que sean obligados a dedicar una gran parte de su tiempo al trabajo secular. Esos fieles obreros, aunque dispuestos a gastar y ser gastados por el Evangelio, no están exentos de tentación. Cuando están impedidos y cargados por ansiedades porque la Iglesia no les da el debido sostén financiero, algunos son acosados fieramente por el tentador. Cuando ven que se aprecian tan poco sus labores, se deprimen y por ahí ando yo. Es verdad que esperan recibir su justa recompensa en el tiempo del juicio, y esto lo sostiene, pero entre tanto sus familias deben recibir alimento y ropa. Si se pudieran sentir relevados de su divina comisión, trabajarían voluntariamente con sus manos. Aquí estoy yo, eso es lo que dije. Hay que hacer algo. Que no me doy a un lado que no puedo trabajar. Lo hago, pero comprende que su tiempo pertenece a Dios. No obstante, la miopía de aquellos que deberían proveerles suficientes fondos se sobreponen a la tentación de entregarse a ocupaciones por las cuales pronto se verían libres de necesidades y continúan trabajando para el progreso de la causa que les es más cara que la misma vida. Para hacer esto, pueden con todo verse obligados a seguir el ejemplo de Pablo y dedicarse por un tiempo a la labor manual mientras continúan realizando su obra ministerial. Hacen esto no para fomentar sus propios intereses, sino los intereses de la causa de Dios en la tierra. Y esta es decir, si os fijáis detrás de lo que está diciendo, ¿quién está llevando a la situación para que lleguemos a este punto? Tanto yo como vosotros. Porque dice, la iglesia, a ver, dice, no obstante la miopía de aquellos que deberían proveerle suficientes fondos, se sobrepone a la tentación de entregarse a ocupaciones por las cuales pronto se verían libres de necesidades. Es decir, el enemigo trabaja tanto por mi lado para quitarme toda forma de sustento, pero también yo entiendo perfectamente que en el otro lado también está pasando, que no soy tonto, entiendo que estamos al final del tiempo, ya sé que hay problemas, lo entiendo, pero también tengo que llamar la atención y decir, bien, vale, estamos en este punto, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos? ¿Verdad? Y por eso estoy para preguntar, ¿qué hacemos? Lo honesto sería esto, porque lo otro, yo puse un mensaje, pero pensando, ya os lo dije, en la otra obra. No estaba pensando en vosotros, a no ser que me decís, quedas libre de carga y pues ya también fue de vacaciones, ¿no? Como decía, mm, como decía antes, ¿no? Que no decía esto realmente. Ya lo entendí. no, yo lo entendí. Eh, Lo que pusiste en Telegram, yo lo entendí que te estabas refiriendo a todo. a los vídeos que tú ponías que no eran para los viernes. No, no estaba pensando en valoraros a vosotros, ¿no? Eso ya lo dije hace tiempo, que se queden sentados lo que están esperando esto. Yo, de todos modos, yo no paro de trabajar. Lo único que es enfocarme en tema de los libros y no puedo estar en todo. Es que no me da el Claro. día. No, no es que no me da, ¿verdad? Es que ahora mismo trabajo.
pero infinitamente más que cuando partí de la huerta. Yo la huerta me había organizado de tal modo que no necesitaba yo dedicarle tanto tiempo. Tú tienes huerta, ya sabes. Si te la gestionas bien, no tienes que estar en el sol. ¿Quién está en el sol todo el día? Te quedas tonto, Claro. ¿verdad? Pero claro, ahora trabajo 3 veces más que entonces. Porque las primeras, o sea, me despierto a las 6 de la mañana. Yo a las 8:30, mi hijo ni siquiera está despierto, empiezo a grabar. Termino 10:30, 11. Sube el vídeo tal cual, no sé qué, es 12, 12:30 tal. Preparo la comida, viene mi mujer, algunos días viene en casa, preparo la comida, o sea, prepara según. Descanso un momento, me despierto, vuelvo a trabajar hasta 10, 11, 12, en fin, según me aguanta la cabeza, porque hay veces, hay días que, ya os digo, cuando estoy aprendiendo ciertos programas y tal, a las 9 estoy, pero agotadísimo. Parece que he andado con un saco de 50 kilos todo el día en la espalda, ¿verdad? De la presión, pues claro, intentas conseguir que te funcione el trabajo y no te funciona, no lo consigues, o sea, no es fácil. Lo consigo, pero me quedo 3 días a veces, dándole por todos Eh, lados. Dedicándole horas. Es que no hay otra, es que, claro, es que no hay ni nadie que te diga, oye, toca esto, haz aquello, haz no sé qué, no sé cuál. A veces pregunto a la IA, pero claro, cuando te cuesta cada cosa 70 céntimos, dice, oye, amigo, que tú me sale caro, ¿eh? Te Claro. soluciona cosas, pero te sale caro, ¿verdad? Esta no lo leímos, ¿verdad? No. Hay ocasiones cuando le parece imposible al siervo de Dios hacer la obra que necesita hacerse por causa de la falta de medios para realizar un trabajo vigoroso y sólido. Algunos temen que con las facilidades puestas a su disposición no pueden hacer todo lo que sienten que es su deber hacer, pero si avanzan por fe se revelará la salvación de Dios y la prosperidad acompañará sus esfuerzos. El que ha ordenado a sus siervos ir por todas partes del mundo sostendrá a todo obrero que en obediencia a su mandato procure proclamar su mensaje. En la edificación de su obra, el Señor no aclara todas las cosas a sus siervos. Algunas veces prueba la confianza de su pueblo, a mí y a vosotros, haciéndolo pasar por circunstancias que lo obliguen a avanzar por fe. Porque a veces, lo que estoy observando yo, que os lo quería comentar antes de la grabación, pero da igual, ahora también se puede. Hay el síndrome de la tripa llena. Es decir, te da la sensación, y esto me ha pasado a mí varias veces, ¿eh? Lo comentaba yo porque el domingo pasado una de nuestras abuelas ha pasado al descanso, la que nosotros la cuidamos, la llevamos a la iglesia y tal y cual, ¿no? Pues pasó al descanso. El domingo estaba hablando yo con un hermano de la iglesia y le decía, oye, ¿cuántas veces me he arrepentido yo creyendo que ya lo tengo claro todo? Y me ponía el Señor algún problema por delante y me arrepentía. Pues muchas veces pasa esto, creer que ya lo tenemos todo claro. Y este es el síndrome de la tripa llena. Es cuando te relajas, vienes a casa, ¿no? Has comido, tomas el mando, pones la tele y la tele va y tú duermes. Este es el síndrome. Sensación de ya lo tengo. Que no tienes que preocuparte de nada. Es mentira, es una trampa. Es una Claro. trampa. Eso es trampa. Pues esto es lo que está pasando. Y estaba escuchando el grupo de Rumanía, que lo escucho yo, pues está pasando más de lo mismo. Y las iglesias se están vaciando. O sea, se está muriendo la fe, literalmente. La gente, entre unas cosas y la otra, y confusión, Babilonia. O sea, entre Sí. unas cosas y otras, ya no saben ni qué creer, dejan de creer, y los que piensan que creen, el síndrome, como digo, te tomas el mando, te pones en la cama y te pasa como a Trump ayer o estos días. Dormido y no te enteras de nada. Seguro que estás bien. Y eso es trampa, trampa. Sí. Mm. En la edificación de su obra, el Señor no aclara todas las cosas, perdón, a menudo guía a sus hijos por lugares estrechos y difíciles, y les ordena avanzar cuando parece que sus pies penetran en las aguas del Jordán. En tales ocasiones, cuando las oraciones de sus siervos ascienden a Él con ardiente fe, Dios abre el camino ante ellos y los lleva a lugares amplios.
Y aquí también debe de pasar una cosa que yo lo estuve pensando. ¿Cuánto oramos unos por otros? Yo oro todos Porque los días. no se olviden, la oración de intermediación es la más poderosa del mundo. Y cuando nos pasa ese síndrome que decía antes, la tripa llena, empezamos a estar seguros que nosotros lo tenemos claro. Este es el momento cuando te pegas una leche que no veas. Este es el momento peligroso. Si no eres consciente, no te das cuenta de esta realidad, te vas. Nosotros hablamos de otros, pero ¿cómo creéis que han llegado como han llegado? Por seguridad, paz y seguridad. Yo sé, y por eso le pasa a los ministros, tengo títulos, doctorados, no sé qué, no sé cuánto, y poco a poco los lleva el enemigo por caminos que ni ellos se imaginan que pudiera haber llegado por ahí. Cuidado, porque esto hay que prematuramente, cuando ves que algo perturba tu mente, te desvía del enfoque que tienes, que eso es lo que pasa. Por eso dije yo, o pongo el pie o nos vamos todos. Si tú no detectas ese momento y das el paso para el siguiente, te vas. Si no hay alguien que te agarre y te diga, ¿dónde vas? Te vas, ¿verdad? Por eso digo en la oración de intermediación unos por otros. Esa es la más, la Biblia dice que esta es la que mueve la mano de Dios. Pues es muy importante, queridos. No os lo olvidéis. No reclamo nada, no digo que no lo hacéis, no, pero ténganlo presente. Es muy importante. Porque si no, sin darnos cuenta, nos vemos donde ni pensábamos. Si yo he hablado con un criminal, salido de la cárcel. Yo le pregunté, oye, ¿cómo se te ocurrió matar? Dice, ¿pero tú te crees que lo he pasado? ¿Tú crees que lo he pensado? No, pasó. Y dice, ¿qué crees que he hecho los últimos 30 años? Pensar en esto. ¿Cómo narices lo he hecho? Ni ellos se lo explican. Y la única explicación que tienen es descuido. Es un descuido. Y te encuentras donde no crees que eres capaz de hacerlo. Y lo haces. Luego ya te puedes arrepentir, ¿verdad? No que no hay perdón de Dios, pero narices, ¿no es mejor que haya alguien que diga, stop, cuidado que aquí está el peligro, ¿no? O que te agarre Hombre, de la mano. hombre, si se arrepiente, sí que hay perdón, porque Pablo participó en la muerte de Esteban. Claro, claro. Ahora, tiene que ser un arrepentimiento genuino. Honesto. No, No, si no, no hay perdón. si no, no hay Dios perdón. no te perdona si no es honesto, genuino, ¿verdad? Dice, en Claro. tales ocasiones, cuando las oraciones de tus siervos ascienden con ardiente fe, Dios abre el camino ante ellos y los lleva a lugares amplios. Perdonadme porque a veces se me va la olla. Leo dos veces las cosas. Cuando los mensajeros de Dios reconozcan sus responsabilidades para con las porciones necesitadas de la viña del Señor y con el espíritu del obrero maestro trabajen incansablemente por la conversión de las almas, los ángeles de Dios prepararán el camino ante ellos y serán provistos los medios necesarios para llevar adelante la obra. Pero a veces necesitamos una crisis, necesitamos un toque de atención, yo y vosotros, porque si no nos dormimos en laureles, en paz y seguridad. Nosotros tenemos claro, ¿no? Pues, ¿quién como yo? El pastor de la iglesia me decía, o sea, me decía el domingo cuando estábamos en el entierro ¿cómo me dijo? Mago o como mago, magician, ¿no? Mago. Cuando le dije que tengo más de 1300 reflexiones en el canal, dijo, ¿a dónde va? Para allá. Cuando has predicado tanto, ¿no? Entonces es más joven que yo. Y digo, pues bueno, pues digo, entre yo y el grupito que ya le conté, que tenemos el grupito y tal, pues yo entre yo y el grupito digo, pues ahí están, si quieres, pues allá, dale, ahí estamos. Mira, a ver, dices, ya, 1300. Bueno, a ver, él tampoco tiene tiempo, ya sabes que ahora tienen dos y tres iglesias, no tienen tiempo.
Y serán provistos los medios necesarios para llevar adelante la obra. Dice, los que sean iluminados darán liberalmente para el sostén del trabajo hecho en su favor. Porque os dais cuenta que es una cadena. Es decir, cuando tú das, recibes. Pero dejas de dar, dejas de recibir. Claro. Ese es el peligro que lo contaba antes. Estás ahí en el filo. En el momento que tú crees que eh, no doy porque a saber, ¿verdad? Dejas que Satanás te ponga la duda, ¿no? Casi es mejor decir, oye, Gabriel, ayúdanos a entender en qué gastas tú el dinero aquí, porque necesitamos saberlo. Muy bien, sacamos extractos y mira, aquí están, hermanos. Eso es lo que hago, ¿verdad? Tampoco es que entran 300 euros al mes, si entra, ¿verdad? Tampoco hay mucho que demostrar. Ojalá si fueran 3.000 ya, bueno, primero, no me quejaría, para empezar, ¿verdad? No me expondría tanto públicamente. Pero no es así. Pero es mejor, antes de permitir dudas, es mejor decir, oye, Gabriel, ayúdanos a entender, ¿por qué, en qué gastas? No hay problema. Ponemos las cartas encima, no grabamos, pues, habrá cuentas y cosas, ¿no? Y que ve todo el mundo aquí qué es lo que está pasando, ¿verdad? Así las fuerzas que trabajan en otros lugares serán corroboradas y la obra del Señor avanzará de la manera por él señalada. Responderán liberando a todo pedido de ayuda. El Espíritu de Dios moverá sus corazones para que sostenga la causa del Señor, no solamente en los campos locales, sino las regiones lejanas. Sabía que me había saltado esto. Así las fuerzas que trabajan en otros lugares serán corroboradas. La obra del Señor avanzará de la manera por él señalada. ¿Qué quiere decir? Lo que trataba de decir antes, que nosotros estamos pensando en nuestro ombligo, pero es que esta obra hay que pensar en otros, ¿no? Antes hablaba, es que cuando no, el ministerio no va bien, toca a los necesitados, toca a un otro ministro en el otro lado del mundo y toca otras cosas, se rompe la cadena. Cuando se rompe la cadena, hasta luego, Lucas, nos vamos todos. Eso es lo que necesitamos entender. Esa cadena es como trabaja Dios. Guste o no guste, y da igual que los demonios ladren lo que les dé la gana, ¿verdad? Es verdad que mete presión, pero bueno, ya me libero, no hay problema. No tengo problema con eso. Pero no podemos romper la cadena. O sí, pues digámoslo. Oye, hermanos, ya está, tenemos la tripa llena, creemos que ya no eres útil, pues ya está, cerramos y punto, no hay problema. Yo me voy a la huerta, me escribo mis libritos y ya está. No hay problema. Si esta es la voluntad del Señor, amén. Yo solamente digo esto. Amén. No hay más. Esta es la última, por eso me he parado, perdón. Esa es la última. Ahora os toca a vosotros si es que queréis decir algo y si no, cerramos Es que, y... es que si uno llega a pensar de que, bueno, ya lo tenemos todo, pues ya no hace falta más. Bueno, pues entonces no hace falta que vayas todos los sábados a la iglesia, te quedas en casa ya porque ya lo tienes todo. Y sin Es embargo, que la luz va en aumento, es dice, la luz va en claro, aumento hasta que hace claro. de día. Si tú El cierras que, la ventana en algún momento, ya no hay día. el que llegue a pensar que ya lo tiene todo es un ignorante. Y es que no ha comprendido nada. Porque lo dice el Evangelio con otras palabras. El que mire estar firme, mire y no caiga. Si en el cielo vamos a estar aprendiendo constantemente, nunca vamos a llegar a aprender todo. Siempre vamos a estar aprendiendo por la eternidad, siempre, siempre. ¿Paramos? Que veo que hay poco ánimo de hablar. Bueno, la cosa está gorda, ya lo entiendo perfectamente. Si no tenían ganas en otras ocasiones, ahora menos. Bueno, Bien, vamos a vamos a orar. cerrar. Sí, oro yo. Padre Celestial, venimos delante de tu trono de gracia en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Ante todo, pedirte perdón en todas las cosas que no hemos sabido gestionar bien y en todo lo que hay que mejorar. Danos tu espíritu, ayúdanos a entender dónde hemos fallado, qué es lo que hay que mejorar y poder seguir adelante.
hacer las cosas de la mejor manera posible, Señor, la que está a nuestro alcance. Nuestra mirada es corta, no tenemos capacidad de ver más allá y quizás a veces es mejor así, porque a veces ver más de lo que es necesario no nos lleva a cosas buenas. A veces estamos juzgando lo que no deberíamos. Te pedimos, Señor, que tú bendigas este grupo fiel, hijos, hijas tuyos, Señor. Ayúdanos a permanecer unidos, pase lo que pase, en lo bueno y en lo malo. Tú conoces nuestras necesidades de todos y que debemos de tener la plena confianza de que tú estás al tanto y que tú suplirás lo que realmente es necesario suplir. Bendícenos, Señor. Aumenta nuestra fe, llénanos de tu espíritu, guíanos y no nos dejes, Señor, que entremos en depresión, en crisis. Sabemos que tenemos que pasar por ellas, pero queremos estar contigo. Solos, ninguno de nosotros puede aguantar. El conocimiento no es garantía de nada, aunque es necesario. Tu presencia lo es todo en realidad. Y queremos estar unidos a ti. Queremos estar contigo allá donde tú estés, que nosotros queremos acompañarte. Bendícenos, ayúdanos a entrar en tu descanso, que podamos reunirnos cuando toque a cada uno de nosotros con nuestros hermanos y que juntos podamos alabar tu nombre y que cuando tú vengas podamos estar juntos contigo en tu reino. Te agradecemos porque Amén. nos amas, nos acompañas y siempre estás con nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Amén.